Comencemos con el primero, caudal. Caudal se define como el volumen por unidad de tiempo. Esto quiere decir, la cantidad de fluido que pasa por un punto en un determinado tiempo. Para este caso, nuestro fluido es agua, pero recuerda que fluido se refiere a todas las sustancias que pueden desplazarse libremente, como son los líquidos y gases. Cuando medimos un caudal, lo hacemos en alguna unidad de medida, siendo las más comunes: metros cúbicos por hora, litros por hora y litros por minutos. Imagina un tramo de cañería del serpentín. Al momento de abrir la llave comienza a circular el agua. Ahora, si insertamos un instrumento para medir el caudal, este nos dirá la cantidad de agua que pasa por el calefón. Para este ejemplo nos arrojó un caudal de 12 litros por minutos. Es decir, si cubicamos la cantidad de agua que pasa por el calefón en un minuto, obtendremos 12 litros. Observa. Lo haremos una vez más, pero esta vez pondremos una llave de paso en la manguera y no la abriremos por completo. Ahora obtuvimos un valor diferente. El caudal bajó a 10 litros por minutos. Este método, de vaciar líquidos en recipientes para calcular un caudal, es una forma práctica y económica. Fuerza. Bueno, todos sabemos que se aplica fuerza para deformar o desplazar un cuerpo, en este caso se aplica para desplazar una caja. También sabemos que entre mayor sea el peso de esta, se tendrá que aplicar una mayor fuerza para poder moverla. Acá se muestra cómo tiran de una cuerda, y no existe un desplazamiento hacia ningún lado. Esto significa que existe un equilibrio, dado que ambos tiran con la misma fuerza. Pero si uno de ellos tira con mayor fuerza, se obtiene una fuerza que resulta ser la diferencia entre ambas, logrando desplazar la cuerda. Por otro lado, si aplicamos dos fuerzas distintas o iguales, pero en el mismo sentido, obtendremos una fuerza resultante igual a la suma de ambas. Ahora veamos cómo actúan las fuerzas sobre los resortes. Acá te muestro uno, en donde se ejercen fuerzas sobre él, pero las tres son diferentes. En la primera, la fuerza ejercida no es suficiente para comprimir el resorte. En la segunda se ejerce una mayor fuerza que en la primera, pudiendo comprimir el resorte, pero parcialmente. En la tercera se pudo comprimir por completo el resorte, pero para ello se tuvo que aumentar aún más la fuerza. Lo que intento explicar es que en los resortes se debe ir aumentando la fuerza aplicada si queremos aumentar la compresión. Ahora veamos el concepto de presión. Esto te lo mostraré con el siguiente ejemplo. Acá tenemos una botella, y por intermedio de un bombín comenzamos a introducir aire. A medida que bombeamos, comienzan a aparecer unas fuerzas que actúan sobre toda la superficie interior de la botella. Esto se conoce como presión, la cual se define como una fuerza sobre un área. Ahora, entre más bombeamos, más se incrementa la presión. Si observas, acá hay dos botellas tapadas y una sin tapa. La de la derecha está con presión positiva, porque las fuerzas empujan hacia afuera. La del centro, la que está sin tapa, significa que está a presión atmosférica, que es la presión del ambiente. Y si observas la botella de la izquierda, las fuerzas están hacia adentro, esto significa que es presión negativa. ¿Qué pasa si destapamos las botellas? Veremos que en la de la derecha el aire saldrá, y en la de la izquierda, por ser negativa, entrará aire. Aunque esto sea solo conceptual, igual deja decirte que la presión como magnitud física posee unidades de medidas, siendo las más comunes: pascal, kilogramo por centímetro cuadrado
y libras por pulgada cuadrada, o más conocida por sus siglas en inglés como PSI. Y se miden con un instrumento que me imagino que alguna vez lo has visto, que se llama manómetro. El cero viene siendo la presión atmosférica, a la derecha presiones positivas, a la izquierda las negativas. Ahora, si conectamos las dos botellas a un tubo a través de mangueras, y en el centro del tubo colocamos un disco. Veremos que en cada lado del disco estará presente la presión de cada botella. Por un lado, la presión positiva de la botella empuja el disco hacia la izquierda, y en el otro lado, al ser una presión negativa, esta no empuja, sino más bien atrae el disco, ya que la presión negativa de la botella tiende a succionar aire. De esta forma, ambas fuerzas están en la misma dirección, logrando desplazar el disco hacia la izquierda con una fuerza igual a la suma de las dos. Ahora, ¿qué pasa si en la botella del lado izquierdo hay presión positiva igual a la de la derecha? Al ser positiva, empujará el disco hacia la derecha, llevando el disco al centro. Y si ambas presiones son iguales, generarán la misma fuerza, manteniendo el disco en equilibrio. Continuemos. Lo que acabamos de ver. ¿Te hace familiar con esto? Si bien, el concepto de presión lo vimos con aire, pero es lo mismo para el agua. Así se logra empujar la membrana, generando una diferencia de presión, una presión positiva al lado derecho y negativa al izquierdo. Si te fijas, el lado derecho está en contacto con la presión de la red de agua potable, sin embargo el izquierdo no tiene salida. Bueno, ahora se la dibujaré. Ahora me dirás que también se alimenta de la parte de la red. Exacto. Pero antes de continuar, debo enseñarte el principio de Venturi,